Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que en los diferentes países han estado siguiendo este estudio. Le damos gracias a Dios por todos los testimonios que tenemos de las personas que han sido edificadas y que han sido bendecidas a través de estos estudios. Le damos gracias a Dios también de que en algunos lugares se estén pasando también a través de la radio, y le pedimos al Señor que esa palabra que ha salido de su corazón y que a Él le ha placido usarnos como instrumentos pueda ser de grande bendición ahí en cualquier lugar donde pueda ser escuchada. Hoy queremos continuar con este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento, y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 18. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Recuerdan que la semana pasada dijimos que en el libro de Apocalipsis hay varios paréntesis, amén. Y este es uno de los paréntesis donde se anuncia la caída de un sistema que aparece prefigurado o representado por una mujer. Ya hemos dicho que en el Apocalipsis hay varias mujeres, pero con relación a lo que tiene que ver con la iglesia hay tres mujeres: la mujer del Apocalipsis 12, que es Israel; la mujer de Apocalipsis 17, que es el sistema apóstata, que le conocemos como, o la Biblia lo define como, la gran ramera, amén. Y también tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 19 otra mujer que la palabra le llama la desposada, la esposa del Cordero, que es la iglesia, amén. Dijimos la semana pasada que la mujer del Apocalipsis capítulo 17 estaba ebria de la sangre de los mártires. Cualquiera que estudie algo de historia o vea alguna película antigua se da cuenta de cómo los creyentes, los cristianos, eran arrojados a los leones, eran quemados vivos, eran arrojados a las fieras. Y lo sorprendente era que antes de morir, o cuando iban a morir, ellos cantaban, ellos entonaban un himno, y la gente se quedaba extrañada porque nunca habían visto morir a personas que cantando, adorando a Dios, dándole al Señor la gloria. Entonces esto para ellos era impresionante, que personas que morían y que estaban derramando su sangre lo hacían glorificando a Dios, amén. Y muchos de los verdugos que estaban en las gradas con lágrimas se convertían al Señor Jesucristo. O sea, unos morían en el Coliseo y en la arena, y otros se convertían en las gradas, porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ahora, después de esas persecuciones imperiales, que fueron sobre todo 10 grandes persecuciones, vinieron también las persecuciones que eran lideradas por lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, lo que se conocía como la Inquisición. Cualquiera que leyera la Biblia, que orara a Dios, o que lo encontraran intentando guardar la palabra conforme Dios lo ha establecido, era perseguido, era quemado vivo, era despojado de sus bienes, y muchos de ellos fueron martirizados de una manera terrible. O sea, la llamada iglesia, que se presentaba como iglesia de Cristo, perseguía a los que querían seguir a ese Cristo de la iglesia, no conforme esa falsa secta enseñaba, sino conforme a lo que enseñaba la palabra de Dios. Sabe que en mucho tiempo no se podía leer la Biblia, y si se leía, solo se podía leer en latín, pero Dios usó a personas como
John Tyndall y otros hombres que viajaron por Europa tradujeron el Nuevo Testamento al inglés. Amén. Dios usó gente como esta versión que nosotros tenemos de Casiodoro de Reina, un hombre que fue perseguido, que tuvo que huir al extranjero, refugiarse en Suiza, en Inglaterra. Amén. Y que gracias a gente como él tenemos esta versión de la palabra de Dios. Amén. Y la tenemos en nuestro idioma para que la podamos leer, pero para que hoy la podamos leer, eso le costó la persecución y el martirio a mucha gente de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces, ¿por qué cuando Juan la vio que tenía un letrero escrito, y él lo define como un misterio, Babilonia la Grande? Yo expliqué que de Babilonia surgieron, o en Babilonia fue, entre comillas, el primer centro de apostasía donde Satanás estableció su trono, en Babilonia. Y yo les hablé de ese hombre llamado Nimrod que aparece en Génesis capítulo 10, que construyó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel la querían construir como una especie de templo donde ellos adorar a sus demonios y donde ellos de alguna manera desafiar lo que Dios había establecido. Este Nimrod tuvo una mujer que llegó a ser una sacerdotisa que se le conocía como la reina madre, Semiramis I. Y esa sacerdotisa, cuando Nimrod murió, organizó un tipo de culto diabólico donde a las personas se les daba una bebida, quedaban como drogados, como borrachos, y entraban en trance y en contacto con los demonios y perdían su identidad. Ellos ya no eran del lugar donde habían nacido, sino que ellos pertenecían al sistema babilónico de culto dirigido por Semiramis. Igual que usted le pregunta hoy a alguien, a lo mejor que sea de Argentina, de Colombia, y le dice, hablándole en términos espirituales, ¿usted qué es? Y él le va a decir, yo soy católico, apostólico y romano. Él no sabe por qué le dice romano, pero es porque la gran Babilonia, la gran ramera, el sistema lo tiene controlado. Bueno, en aquellos tiempos la persona decía, yo soy fulanito de tal y babilónico. ¿Por qué? Porque el sistema le robaba la identidad, lo controlaba. Esa mujer, Semiramis I, tuvo un hijo llamado Tamuz. Ella lo atribuyó a un nacimiento milagroso. Tamuz significa el retoño y era representado por un árbol. Por eso en el Antiguo Testamento Dios prohibía plantar imágenes de Acera y de Tamuz cerca de su altar. Amén. Entonces el culto a la madre y al hijo se extendió por las naciones. Un culto donde se veía una mujer con un niño en brazos, se fue extendiendo por las naciones. La gente adoraba esa figura y empezaron a enseñarle que esa figura se correspondía con la Virgen María, cosa que no tenía ninguna base en la palabra de Dios. No tenía nada que ver esa figura del niño en brazos con la Virgen María. De hecho, en cada nación donde se adoraba esa imagen diabólica, se le adoraba con un nombre diferente. En algunos países la conocían con el nombre de Ceres, en otros le llamaban Indraní, en otros le llamaban Nana, en China le llamaban Chimú. O sea, en cada lugar se rendía culto a la madre y al niño en brazos babilónica con un nombre diferente. Cuando el paganismo se mezcló con el cristianismo, fue que la misma figura con el niño en brazos vino a ser llamada como la Virgen María y adoptó el título de Reina de los Cielos, que era el mismo título que tenía Semiramis, la esposa de Nimrod. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora, ¿por qué dice la madre de las rameras de la tierra? Porque no solo está ese sistema, hay otros más. Amén. Cuando uno mira
algunos pasajes de la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu, esto era una profecía que antes de que surgiera y se estableciera lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana, que vino a asistir más de 350 años después de la verdadera iglesia que nació el día de Pentecostés. Antes que eso surgiera, Dios, hablando a través de su siervo por el espíritu de profecía, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Y sigue diciendo: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la palabra griega para cauterizada es la que se utiliza cuando usted toma un hierro candente y marca el ganado, y por ahí ya eso se queda totalmente, hermano, que no vuelve a nacer nada. O sea, hay un momento que la conciencia se cauteriza, se llena de callos, se convierte en una roca, en una piedra, y ya no reacciona ante el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Entonces dice la palabra: prohibirán casarse. Sabe que en ese sistema babilónico los sacerdotes no se casan, pero usted ya sabe el montón de escándalos que hay detrás de ellos. Amén. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y todos los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Cuando Dios es la fuente del bien, Dios no va a crear algo malo. Siempre, cuando usted mira Génesis 1, siempre que Dios creaba algo, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Amén. Entonces, de ese sistema babilónico han surgido otros. Usted ve que hay una denominación que prohíbe o que allí se prohíbe el comer pescado liso. No se puede comer pescado, no se puede comer carne de cerdo. Y usted conoce cómo se llama: los adventistas del séptimo día guardan el sábado. Para ellos, si usted no guarda el día sábado, está perdido, como si fuera el día sábado el que murió en la cruz, cuando realmente quien murió en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que todos los días que Dios creó los bendijo. Amén. El día de reposo, es verdad que la palabra enseña que Dios reposó el séptimo día, pero era para enseñarnos que la séptima parte del tiempo es sagrada, que uno tiene unos días para trabajar, pero hay un día que uno debe dedicarlo sobre todo a la parte espiritual. Amén. Yo oí una historia de un anciano que tenía 7 monedas de oro, y entonces él va por la calle y ve a unas personas muy necesitadas, y él toma 6 monedas y a cada uno le da una moneda de oro, y él se guardó una. Cuando ellos vieron que el anciano se guardó una moneda de oro, dijeron: ahora lo vamos a perseguir, y apenas se descuide le quitamos la moneda de oro que le queda. Y lo persiguieron, y cuando le iban a quitar la moneda, él se giró y les dijo: sois unos malagradecidos, porque estabais en la miseria y tenía 7 monedas de oro, os di 6, y ahora me queréis quitar la única que me queda. ¿Eso qué representa? Que Dios nos da 6 días a nosotros de la semana para comprar, para trabajar, para hacer lo que queramos, pero hay una parte que le pertenece a Dios. No nos podemos robar la moneda de Dios.
¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hay que sacar una parte en la semana y venir y decirle: Señor, ayúdame para que cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, yo ande en el Espíritu, yo no ande en la carne, yo no esté descuidado, yo esté viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, una parte de tu vida tiene que ser apartada y consagrada a Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿O le vamos a robar la moneda al Señor? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Entonces, a lo largo o por la influencia de Babilonia, fueron surgiendo, hermanos, otra cantidad de falsas religiones. Amén. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿dónde los colocó? En el huerto del Edén. Y les dijo, colocó dos árboles. Amén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo a ellos: el día que comieres de ese árbol, morirás. Siempre que el ser humano se ha apartado de Dios, muere espiritualmente. Amén. Cuando vino el diluvio, Dios salvó a Noé y escogió a los 3 hijos de Noé. De ellos se pobló toda la humanidad. Y esos muchachos eran conocedores del verdadero Dios. Pero hermano, cuando uno mira, y pasaron casi 110 años después del diluvio, ahí apareció Nimrod, con una religión que quería llegar al cielo, pero a su manera. Y a partir de la Torre de Babel, el diablo ha levantado muchos Nimrod que han construido muchas falsas torres, y hoy en día Satanás tiene engañado a millones de personas, haciéndoles creer que su religión les va a llevar al cielo, pero no hay ninguna religión que lleve a nadie al cielo, porque Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Denle un aplauso al Señor, a Dios sea la gloria. Cualquier religión donde Jesús no sea el centro y no sea glorificado, es o desciende o seguirá la misma suerte que el castigo de la gran ramera. Hay una religión donde están integrándola ahora los famosos. Se llama la cienciología. Amén. La iglesia de la cienciología. Esa iglesia de la cienciología enseña que hubo un tal Zenu, que fue una especie de principado, ellos le llaman Zenu, y que fue castigado arriba en los cielos, y sus espíritus malignos, a quien ellos le llaman los tétanos, fueron arrojados aquí a la tierra y se le metieron en la mente a la humanidad. Y para poder purificarse, tiene que someterse a unas sesiones de terapia psicológica que se da en eso que se llama la cienciología, la dianética le llaman. Ahí hay gente de Hollywood, gente, hermano, que usted ve en películas, está metido en eso. Y eso ha crecido. Ellos tienen su iglesia de Camden, New Jersey, y eso se ha extendido, hermano. Y hay multitudes ahí. Amén. Yo le voy a dar una cifra rápido, así por encima de las principales religiones. Los católicos en el último censo superaban los 709,000 millones. La mayoría de sus creencias no tienen base en la palabra de Dios. La iglesia ortodoxa, 100 millones de personas extraviadas. Los musulmanes surgen cuando Mahoma dice que tiene una revelación. Supuestamente a él se le aparecen 2 ángeles y le dicen que él es descendiente de Abraham y que le van a dar una revelación para que él sea el profeta de Dios y lo comunique al mundo entero. Casualmente los musulmanes no aceptan la Trinidad de Dios. No aceptan que Jesús es Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que cualquiera que no confiese que Jesús ha venido en carne y que Dios
tiene el espíritu del anticristo. Y hay millones de personas ahí. Y usted los ve con sus centros sagrados en la Meca. Y usted los ve haciendo la peregrinación de la Kaaba. Y usted los ve cada año ahí. Pero tiene la conexión con la gran ramera. Usted lo ve matando personas en nombre de su credo. Porque de hecho la palabra musulmán o islam, quiero decir, islam significa el que se somete a Dios. Pero usted lo ve que no se someten a Dios, sino a sus líderes. Aunque ayunen todo el Ramadán y hagan una cantidad de cosas, una religión no puede hacer nada por el ser humano. Quien lo cambia a uno y le ayuda a dar fruto es Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Hay otra gran religión que es el sintoísmo. Tienen 62 millones de personas en Japón. Los sintoístas adoran a la naturaleza como Dios, al agua, a los edificios. Y la principal diosa de ellos se llama Amaterasu. Y adoran al emperador. Este emperador que hay ahora lo adoran como un dios. Cuando alguien muere, ellos escriben el nombre del que muere en una tablilla y de los que ya han muerto, porque supuestamente así se va a reunir con ellos en el más allá. También tenemos el confucianismo, 310 millones. El taoísmo, que son 32 millones. Tenemos el hinduismo, 650 millones, adorando a miles de dioses y a unas divinidades que se llaman Shiva, amén, y un dios que lo tienen presentado en forma de gorila que le llaman Hanuman. Son demonios. Por eso usted tiene que darle gracias a Dios que usted ha conocido la verdad. Usted tiene que amar esa verdad, usted tiene que vivir por esa verdad, usted tiene que demostrar que es un apasionado por esa verdad y defenderla hasta la muerte y vivir por esa verdad y ser fiel a esa verdad. Amén. Entonces ese sistema corrupto que ha dominado al mundo, que ha dominado las naciones, tiene una parte espiritual, religiosa, cuya sede está en Roma, y tiene una parte también económica que controla todos los negocios religiosos del mundo. Venta de imágenes, venta de escapularios, venta de rosarios, venta de indulgencia, venta de... Ahí se vende todo, porque es el negocio de Satanás. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, en ese sistema todo es una mercadería. Por eso aquí en el Apocalipsis nos habla en el capítulo 17 nos habla de la Babilonia religiosa, y en el 18 nos habla de la Babilonia política, porque están metidos no solamente en la religión, sino en la política. Aquí en nuestro país tienen varias emisoras de televisión, tienen varias emisoras de radio, donde se dedican a la política y a la mentira. Usted sabe, salvo excepciones, no sé si sabía que en todos los países una parte del presupuesto va directamente a engordar las arcas de Roma, a través de lo que se conoce como los concordatos. Miles de millones se les tiene que dar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en Apocalipsis 17 que quien la apoyaba era el anticristo, Satanás. Cuando muchos hombres y mujeres de Dios no tienen ni para pagar un local, hermano, pero a ellos les sobra el dinero para que puedan engañar y llevar muchas almas al infierno, y así Satanás creer que puede echar a perder la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en el capítulo 18
Verso 1 dice: después de esto vi otro ángel. ¿Por qué dice otro ángel? Porque este ángel es diferente a los 7 ángeles que han tocado las 7 trompetas y a los 7 ángeles que han derramado las 7 copas. Este ángel, nos dice la palabra, que descendía del cielo con gran poder. Estamos en Apocalipsis 18:1. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mire lo que es la gloria de Dios, hermano. Mire la dimensión que tiene la tierra. Pero cuando este ángel que aparece aquí en el capítulo 18 descienda del cielo, dice que toda la tierra va a ser alumbrada con el fulgor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 lo que hemos visto es juicio, tinieblas, desierto, mentira. Y esta luz que el ángel anuncia nos está hablando ya del capítulo 19, donde vamos a ver la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para establecer aquí en la tierra un reino de 1000 años y reinar con su iglesia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Esa luz del ángel lo que está disipando las tinieblas, lo que está diciendo: viene un nuevo amanecer. Lo que está diciendo es: pronto va a empezar la era de lo eterno. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos le bendicen? Y ese ángel clamó con voz potente, 18:2, y dijo: ha caído la gran Babilonia. Ya yo expliqué que Babilonia significa confusión. Gran Babilonia, porque de ese sistema se ha contaminado el resto de las naciones del mundo. Lo han extendido a África, lo han extendido a Latinoamérica. Gloria a Dios por el avivamiento que está habiendo en Latinoamérica. Gloria a Dios porque ya casi la mitad de muchos países de Sudamérica son cristianos evangélicos que leen la palabra. Los domingos toman los autobuses. Los domingos, ahora por la pandemia, pero cuando esto pase, toman estadios. Ahora la gloria de Dios se está moviendo en Colombia, en Sudamérica, en Chile, en Argentina. El Espíritu de Dios se está moviendo como nunca. Sacerdotes que engañaban a la gente están dejando esos centros diabólicos y están leyendo la Biblia. El Espíritu Santo está convirtiendo monjas. El Espíritu Santo está sacando a la gente de la mentira, gente que estaba metida en sectas satánicas. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está paseando. Aquí en Europa no se podía predicar con libertad, pero en los últimos 10 años la iglesia cristiana ha crecido en España como nunca antes en la historia. Y esto es la gloria sea para Dios, la honra sea para Dios. El poder de Dios en medio de la mentira se mueve, porque antes de que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu de Dios se va a mover para que haya un gran avivamiento. Y los que están dormidos en las iglesias, los que están fríos, los que ya no oran, los que ya no leen la palabra, el Espíritu de Dios los va a remover a los que estén ahí, hermanos, para que se despierten, porque el Señor está a las puertas y el rapto de la iglesia está a las puertas. Por eso no te duermas, por eso no te descuides, por eso esfuérzate, por eso sé valiente, por eso congrégate, por eso no le falles al Señor. Y si le fallas, vuelve a levantarte. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque son días de estar en pie, parados sobre la roca. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria, de amar a Dios con pasión. Que lo que hagamos para Dios, le cantamos para Dios, vamos a cantarle de corazón, le alabamos, vamos a alabarle de corazón, oímos la palabra, estamos ahí enchufados. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Para que el enemigo no nos robe el tiempo. No hay tiempo que perder, hermano. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y estas enseñanzas vienen para que la entendamos. No nos cobran dinero para que entendamos la palabra. Son gratuitas, porque de gracia recibimos y de gracia hemos de dar. Amén. Esto no lo vamos a ver en la televisión. Esto lo vemos aquí en la casa de Dios. Hasta la televisión hoy en día está totalmente corrompida. Y nos dice la palabra, y se está anunciando la caída de la gran Babilonia, y dice: y se ha hecho habitación, lea ahí, vaya leyendo, hermano, de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Qué terrible, hermano, cuando Dios se sale de algo, hermano. Ahí lo que entra es el enemigo. Me recuerda ese pasaje cuando Jesús dice: cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero luego trae a 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona o de ese sistema viene a ser 7 veces peor que lo que era primero. Mire a qué condición ha llegado la gran ramera, denunciada en Australia por violaciones. Ya en España se va a ver un proceso porque hubieron niños que se entregaron a un tal Maciel, que ahora se ha descubierto que era uno de los grandes depredadores sexuales que había en este país. Y hermano, escándalos terribles en Italia, en Francia. Gente que está confesando lo que pasaba ahí dentro. ¿Por qué? Porque se le dio la espalda al Espíritu de Dios. Se le abrieron las puertas al enemigo. Por eso dice: se ha hecho albergue de toda ave inmunda. No está hablando por ahí de pajaritos, no está hablando de demonios. De toda ave inmunda, de todo espíritu inmundo y aborrecible. Verso 3. Antes de eso, hay personas que piensan que quizás la Gran Babilonia, literalmente, donde estuvo Saddam Hussein, Irak, eso va a ser reedificado. No. La palabra de Dios enseña, cuando Dios destruyó a la antigua Babilonia, que esa antigua Babilonia había caído para no ser reedificada. ¿A qué Babilonia se refiere? Ahora yo se lo voy a enseñar para que usted vea que se refiere al sistema religioso romano que tiene su sede en el Vaticano, en Roma. Quiero que vea algunos versículos que hablan de la caída irremisible de la antigua Babilonia, donde reinaron los Nabucodonosores. Váyase a Isaías, capítulo 13. Le leo Isaías para que usted vea que esa Babilonia ya no va a ser reedificada como tal. Lo digo porque usted puede leer algún libro de algún comentarista en Apocalipsis que le va a ir en esa dirección. No tiene base en la palabra. Apocalipsis, capítulo 13, Isaías, capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente. Dice así: las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Isaías 13, 21 dice: ¿qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Vamos a mirar. Jeremías lo dice incluso de una manera mucho más amplia. Jeremías 50, del 39 al 40. Jeremías, capítulo 50, versículos 39 y 40. Dice lo siguiente, hablando de Babilonia. Dice: saquea sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Isaías 50, Jeremías 50, 38, 39. Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni será habitada por generación y generaciones, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Está hablando de que esa Babilonia antigua no va a ser nunca jamás reedificada. Jeremías 51, 9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos, cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio. Se ha alzado hasta las nubes. Amén.
Y Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemí sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Esa es la antigua ciudad, el antiguo imperio que en su día quiso levantar Saddam Hussein. Ya saben cómo terminó. Esa Babilonia no será reedificada jamás. Pero miren, vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, y miren cuando el apóstol Pedro escribe esa carta, esa epístola, y él dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, ya lo tiene. Pedro estaba enviando una salutación final, y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, se cree que Pedro usó este nombre simbólico para referirse a Roma. Allí se llama Roma Babilonia. Amén. Lo cual conecta cuando vamos aquí a Apocalipsis, donde estamos ahora, en el capítulo 18, cuando dice ha caído la gran Babilonia, habla de el hundimiento del sistema y también de la ciudad de Roma, del Vaticano. Amén, donde la gente anda, peregrina cada año, usted lo sabe, usted lo ve. Amén. Y entonces se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando en términos espirituales. Así como yo bebo de la copa de la salvación, de la copa de la verdad. Cuando esas personas entran en ese sistema y se entregan a la idolatría y a la adoración demoníaca, están fornicando espiritualmente con los ídolos, con las imágenes y ¿con quién? Con los demonios. Amén. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hay gente que tiene negocios directos con el Vaticano, con Roma, y se han hecho multimillonarios a costa de la venta de imágenes, de engaño, de mentira y de idolatría. Amén. Hay fábricas que les producen a ellos cuanto santo ellos pidan, entre comillas, para que la gente extraviada, ignorante, termine adorando al mismísimo Lucifer, que el Señor lo reprenda. Versículo 4. Cuando ya Dios ejecute sus juicios en el Vaticano, en Roma, en la gran ramera, que va a estar apoyada durante la tribulación por el anticristo, y Dios ejecute sus juicios, viene una voz del cielo, verso 4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. O sea, a los santos que durante la gran tribulación, muchos van a morir como mártires, pero habrá otros por ahí escondiditos, siendo fieles. El Señor les va a decir: salid de en medio de ella. O sea, apártense de ese sistema, no entren en el ecumenismo. Hace años el Papa estaba promoviendo una especie de reunión de líderes a nivel mundial, donde de hecho estuvo presente Benny Hinn, y donde se estaba tratando de unir a lo que él llama hermanos separados, para que los evangélicos que realmente creen en Dios y aman la palabra volvieran a unirse de nuevo con la gran ramera. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra profética más segura, y no somos seguidores ni de evangelistas ni de hombres, sino de la palabra. Amén. Amén. Y no nos dejamos arrastrar por el ecumenismo engañador y mentiroso que será promovido por el anticristo. ¿Cuántos pueden entender la palabra? ¿Qué nos dice Dios? Salid
de medio de ella. Esa doctrina usted no las puede tener en su corazón. Usted no las puede propagar. Usted tiene que separarse, ser un adorador de Cristo y seguir al Cordero donde quiera que va y mantenerse fiel a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y dice el verso 5, porque hay que salir del medio de ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ustedes se recuerdan cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que decía que el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra llegaba al cielo. Amén. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:6. Esto se llama la justicia retributiva de Dios. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Amén. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Para ellos, todo lo que hagan, hermano, está perfecto. Dios no les pedirá cuentas, porque poco menos que el líder de ese sistema se autodefine como el vicario de Cristo en la tierra y el representante de Dios. Pero va a llegar la hora cuando el Señor les va a llamar a cuenta. Y el verso 9 habla de los líderes políticos que tienen una gran responsabilidad, porque en vez de promover la palabra, de hacer que se ore en los colegios, para que nuestros hijos se puedan levantar con otra actitud, para que respeten a los profesores, para que tengan otra mentalidad, para que los colegios no se conviertan en un centro de promoción de la fornicación, de la pornografía, de la suciedad. Ellos lo que hacen es que le abren las puertas de esos sistemas a la gran ramera para que enseñe esa religión. Y cada vez tenemos en las escuelas una escuela de ateos que ya no creen en nada, que se corrompen, que uno tiene que estar pendiente de sus hijos para que no se los aparten del camino que con esfuerzo uno trata de enseñarles como padre. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y entonces dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Usted lo ve que ellos encabezan las procesiones, las romerías. Amén. Y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Recuerda con el humo que subía de Sodoma. Este humo está hablando del castigo eterno que va a venir sobre estos mariólatras, sobre estos papólatras y sobre estos idólatras. Amén. Parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo: ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería, ¿qué mercadería hay allí? ¿Qué mercadería es la que promueve la gran ramera? Porque Jesús dijo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y tomó un látigo y limpió el templo y echó fuera a los cambistas, a los negociantes. Amén. Y limpió el templo, pero estos han vuelto a entrar. Y entonces dice Apocalipsis 18:12: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera odorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, y lo más triste es la última parte: almas
de hombre. Qué triste es cuando se hace mercadería con algo tan valioso como el alma, que costó la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo oí un testimonio de un cura que en el día que llaman el Día de Todos los Santos, que es de todos los muertos, el 1 de noviembre, había una viejita, una viuda, que cada año le daba una cantidad para que sacara a su marido del infierno, del purgatorio. Y entonces ya llevaba 20 años y ella le dice: padre, ya se me han agotado los ahorritos. Solo quiero que me diga hasta dónde ha salido. Le queda algo del cuerpo todavía en llama, los pies, algo, porque será muy malo. Y mire, ese cura dice: por primera vez en la vida se le estremeció el corazón y se fue detrás. Y él lloró, le pidió perdón a Dios y se arrepintió, hermano, de estar engañando a la gente. Amén. Mercadería de almas. Cuando un alma vale tanto, que costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios se apiade. Me duele tanto. Ahí en el hospital donde estoy, cuando muere alguien, una vez, ahí tienen ellos allí le llaman párroco, yo le llamo el pajarraco, hermano. Y entró allá, meterle incienso allá a alguien que había muerto, y yo me adelanté y le dije: mire, las almas no se manipulan como si fuera un yogur después de muerta. Uno se lleva la vida, uno se va allá con la vida que uno tuvo aquí en la tierra, no con la vida que nadie le preste. Y se quedó como mirándome así. Dije: no, porque yo siempre así, como para que la familia esté contento. Me dijo el cura. Le digo: hemos perdido un gran hombre. Dije: dígale la verdad, dígale usted la verdad. Y a partir de ahí ya no me ha vuelto a saludar. ¿Cuánto podemos adorar? Si este tiene algo, ¿cuánto podemos? Sí, porque ahí yo le doy testimonio, para eso Dios me ha puesto ahí. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria, hermano? Es la última oportunidad. Gente con cáncer, gente que se van a morir. Dios me ha permitido a algunos ahí ponerle la mano, amén, y decirle: invoque el nombre de Jesucristo en la UBI, en la UCI, hermano. Porque, hermano, lo que nos salva a nosotros es como cuando aquel ladrón que ya iba a cruzar, hermano, el puente, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios nos ayude a nosotros a tener nuestra alma en las manos más seguras, las manos del Señor Jesucristo. Entonces nos dice aquí la palabra toda la mercadería que hay allí en ese sistema. Y dice los frutos, verso 14: codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad. Está hablando de Roma, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas. Y todo piloto, y los que viajan en naves, y marineros, y los que trabajan en el mar, se pararon de lejos viendo el humo de su incendio, y dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Le llaman la ciudad eterna, Roma. Amén. Le llaman prácticamente, Roma es, espiritualmente hablando, es como la capital de los que están integrados en ese sistema. Y cuando Dios envía el juicio sobre esa ciudad, sobre ese sistema, ellos se van a quedar impresionados de lo terrible que va a hacer el Señor con estos engañadores. Y echaron polvo sobre sus cabezas, verso 19, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual los que tenían naves en el mar se habían enriquecido con sus riquezas.
pues en una hora ha sido desolada. Pero ahora, ¿qué dice Dios? Estos son los que lloran por la destrucción de la gran ramera en la tierra, pero ahora vamos a mirar otro cuadro. Y el verso 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Hermano, grábate una cosa. Alguien te puede atormentar, alguien te puede maldecir, alguien te puede difamar y calumniar, pero tarde o temprano Dios le va a pedir cuentas a esa persona, porque no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a tu Dios, al Señor. Así que tú espera confiado, sé fiel a Dios, no te pongas nervioso, no te desesperes, y cree que Dios exhibirá tu justicia como el mediodía. Y mantente firme y honra a Dios. Dios hace justicia. Amén. ¿Cuántos de los que murieron en cárceles por este sistema, ahorcados, quemados, cuántos lloró su familia? ¿Cuántos de los que estaban leyendo la Biblia los sorprendieron, hermanos, y automáticamente fueron apaleados y ahorcados y lloraron, dejaron hijos huérfanos? Todo eso Dios lo vio. Y Dios tomará cuentas. Y un día ese sistema rendirá cuentas delante de Dios. Por eso dice: alegraos, cielos, porque Dios ha hecho justicia. Y aquí viene la figura final para terminar. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, usted ha leído en la Biblia cuando dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor es que se amarre una piedra de molino y se tire al mar, ¿verdad? Pues aquí el ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, es la piedra del juicio de Dios, y entonces la arroja al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más, oiga bien, nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y oiga, mire qué terrible, dice: porque por tus hechicerías. Oiga, qué cosa tan tremenda, mi hermano. Yo le dije hace días que ellos usan hasta un símbolo satánico para hacer exorcismos. Mezclan lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira, lo amargo con lo dulce. Y aquí nos dice el Espíritu Santo: por tus hechicerías, que fueron engañadas, ¿quiénes? Todas las naciones. Oiga, hermano, que Dios tenga misericordia. Amén. Y terminamos. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Todas las persecuciones, la Inquisición, todo lo que Roma hizo. Recuerde que allí murió el apóstol Pablo, Pedro. Recuerde que allí murieron muchísimos de los creyentes de la iglesia de Roma. Recuerde que cuando uno va a esa ciudad, yo he estado en Roma, todavía uno puede visitar las catacumbas donde se reunían los creyentes, porque no les quedó otro lugar donde reunirse, y allá eran perseguidos. Y usted ve las frases tan lindas que están esculpidas allí de aquellos que murieron siendo fieles y honrando el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a honrar su nombre y a ser fieles y a ser tenidos por dignos de participar de lo que vamos a estudiar mañana, el capítulo 19, donde ya vamos a ver al Verbo,
Cuando todo el juicio sea ejecutado aquí sobre las dos Babilonias, la política, la religiosa, la comercial, ahora sí se abre el panorama. Y ahora sí se preparan lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y habrá una voz que dirá: gocémonos y alegrémonos, porque han venido las bodas del Cordero con su iglesia. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Y ahí es donde vamos a entrar en el último capítulo, donde va a venir el Mesías, donde va a venir el Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, y el anticristo y los reyes del oriente y los ejércitos van a reunir sus ejércitos, amén, allí en lo que se conoce como el valle de Josafat, amén, el valle de Megiddo, y ellos van a tratar de tomar a Jerusalén, pero arriba va a venir él montado en un caballo blanco de victoria. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y va a venir seguido por los ejércitos celestiales y por su iglesia a establecer aquí en la tierra un reino mesiánico de 1000 años. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Cuánto podemos adorar a Dios. Den un aplauso al vencedor. Póngase de pie en esta tarde y dígale a Dios, amén, abra sus labios y pídale al Señor que le ayude a estar preparado para ese momento. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios soberano. Señor, gracias por habernos lavado con tu sangre. Señor, no dejes que durmamos. No permitas que nos volvamos tibios. No permitas que nos volvamos indiferentes. Señor, ayúdanos, aleluya, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser adoradores de los que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, a los hermanos que están pasando por pruebas, tengo testimonio de hermanos que ahora me están diciendo allá en Latinoamérica que no tienen ni siquiera para comer. Tengo testimonio, Señor, de hermanos que están pasando una situación terrible. Te pido que tu palabra sea cumplida sobre ellos y que abras las ventanas de los cielos, Señor. Sánalos, levanta al enfermo.